No dejó ni para un funeral decente. Adriana, me dijo Verónica con esa sonrisa que corta más que un cuchillo. Sus palabras se me clavaron en el pecho como espinas secas. Sentí que el aire me abandonaba, como si todo el peso de mis años se derrumbara sobre mis hombros. 30 años de amor resumidos en una frase tan cruel. Miré el viejo Jetta gris estacionado frente a la casa, ese carro que Julián había cuidado con una devoción casi absurda. Y de pronto entendí que ese auto era como yo, desgastado por fuera, pero con demasiadas historias guardadas bajo el capó. Dicen que cuando el amor muere, lo que queda es el silencio. Pero el mío no era silencio. Era un eco que no me dejaba dormir. A veces, la vida te quita todo de golpe, solo para obligarte a descubrir lo que realmente importa. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que una mujer puede reconstruirse después de perder al hombre que fue su mundo entero? Si alguna vez te sentiste así, deja en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y si crees que el amor verdadero aún existe, dale like y suscríbete para seguir descubriendo relatos que tocan el alma. Me llamo Adriana Morales. Tengo 58 años y hasta hace poco vivía en un pequeño departamento en Guadalajara. Mi esposo, Julián Herrera, murió de un infarto mientras arreglaba el jardín. Siempre creí que lo conocía de pies a cabeza, que nada podía sorprenderme de él. Pero esa noche, cuando encendí el viejo Jetta, encontré en su GPS una dirección marcada solo con mi nombre. Fue entonces cuando entendí que incluso después de morir, Julián aún tenía algo que decirme. No era momento para discutir. Pero dentro de mí, algo se rompió. Cuando el cuerpo de Julián fue bajado al suelo, sentí como si una parte de mí se quedara enterrada con él. Regresé a la casa vacía y silenciosa. El sonido del reloj en la sala era lo único que se escuchaba. Todo lo demás parecía congelado en el tiempo, como si el mundo se hubiera detenido justo en el momento en que su corazón dejó de latir. Mis hijos trataron de consolarme. Mariana me abrazó con fuerza. «Mamá, te puedes venir a vivir conmigo». Pero ella vive en un departamento pequeño en el centro de Guadalajara con su esposo y su hija. Yo sabía que no habría espacio para mis recuerdos. Santiago también lo ofreció, aunque su tono fue más de compromiso que de cariño. Y Verónica, su esposa, fingió una sonrisa que no alcanzó los ojos. «Claro, suegra, será un placer tenerla con nosotros». Sabía que mentía. Los días siguientes fueron un desfile de papeles, certificados y cuentas bancarias casi vacías. El abogado de la familia, el licenciado Torres, me explicó con voz pausada que Julián no había dejado propiedades registradas a su nombre, solo una cuenta de ahorro con poco más de 100 pesos. Recuerdo que me quedé mirando el documento como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Cómo podía ser? Durante años, Julián fue un hombre trabajador, metódico. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada. ¿Cómo era posible que después de tanto esfuerzo no quedara nada? El licenciado me miró con compasión. «Señora Morales, su esposo siempre fue muy reservado con sus finanzas. Tal vez haya algo más, pero de momento, esto es todo lo que encontramos». Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina viendo las tazas vacías, las mismas que usábamos cada mañana. En la silla de enfrente todavía quedaba su suéter doblado. Era como si la casa misma se resistiera a aceptar su ausencia. El viernes por la tarde, mientras pensaba en cómo empacar 30 años de vida, bajé al garage. Ahí estaba el viejo Volkswagen Jetta gris, cubierto de polvo. Julián lo adoraba, aunque ya casi no lo usábamos. Le había cambiado el aceite él mismo la semana pasada, como si supiera que pronto lo necesitaría. Pasé la mano por el capó. El metal frío me devolvió un escalofrío. En el asiento del conductor todavía estaba colgado el pequeño rosario que él había puesto en el espejo. Giré la llave, y el motor tosió antes de arrancar. Una vieja canción sonó en la radio, la misma que bailamos en nuestro aniversario número 10. La apagué de inmediato. No sé por qué miré el GPS. Casi nunca lo usamos. Julián prefería los mapas de papel. Pero en la pantalla apareció un solo marcador de ruta, guardado como para Adriana. Al principio pensé que era un error. Tal vez alguna dirección vieja. Pero no. Tenía mi nombre. Sentí una punzada en el estómago. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Por qué nunca me lo mencionó? Por un momento consideré ignorarlo. Era tarde, y la ciudad se llenaba de luces naranjas y sombras largas. Pero algo dentro de mí,
una mezcla de miedo y curiosidad, me empujó a quedarme ahí mirando la pantalla. El aire olía a gasolina y a nostalgia. En el silencio del garage escuché mi propia respiración. Para Adriana. 2 palabras que de pronto lo cambiaban todo. Apagué el motor, pero el pensamiento no se apagó conmigo. Subí a la sala, me serví un poco de café y abrí una de las libretas viejas de Julián. En la primera página había una nota que nunca había visto. No todos los regalos se entregan en vida. Me quedé helada. Volví a pensar en la frase de Verónica, en la cuenta vacía, en todos los años que Julián trabajó hasta los domingos. ¿Y si había algo que nadie sabía? ¿Y si el verdadero Julián no era el hombre que yo creía conocer? Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché en mi mente su voz diciéndome como tantas veces: Adri, confía en mí. Siempre decía eso, y siempre le creí. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado. La luz entraba por la ventana de la cocina, haciendo brillar las tazas alineadas en la repisa. Respiré hondo. Tomé las llaves del Jetta. No sabía exactamente a dónde me llevaría esa dirección, pero sí sabía que ya no podía quedarme aquí esperando respuestas. Encendí el motor. El sonido ronco del viejo carro llenó el silencio de la casa. El GPS volvió a mostrar la ruta, un punto azul parpadeando en la pantalla, listo para navegar. Por un momento, dudé. Recordé las palabras del licenciado, la mirada fría de Verónica, los ojos cansados de mis hijos. Nadie entendía que lo único que me quedaba de Julián era este auto, y ahora, tal vez, una pista. Antes de salir, miré por última vez la casa que habíamos compartido tantos años. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, pero ninguno me daba paz. Cerré la puerta con llave y bajé al garage. Mientras bajaba la puerta metálica, el eco del metal resonó como un punto final. Me senté al volante, puse las manos en el timón y dejé que el GPS hiciera su trabajo. El aire de la mañana era frío. En la radio sonaba una melodía suave. Mi corazón latía rápido, como si algo dentro de mí supiera que estaba a punto de descubrir un secreto demasiado grande para comprenderlo todavía. El GPS marcó el primer giro. En 200 metros, gire a la derecha. Respiré hondo y obedecí. El camino se abría frente a mí, tranquilo y vacío. Pero dentro de mí, todo era ruido, dudas, miedo, una extraña esperanza. No sabía si encontraría una explicación o un nuevo dolor. Lo único que sabía era que Julián, de alguna manera, aún me estaba hablando. Y mientras la ciudad de Guadalajara quedaba atrás, el punto azul en la pantalla me guiaba hacia un destino que no entendía. Solo supe que, por primera vez desde su muerte, no me sentía completamente sola. Apreté el volante, sentí cómo mis manos temblaban y susurré para mí misma: Está bien, Julián, te seguiré esta vez también. El cielo comenzó a nublarse de nuevo, y la carretera se extendía frente a mí como un hilo que conectaba el pasado con algo que todavía no conocía. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía seguir. Y con cada kilómetro que avanzaba, una certeza crecía dentro de mí. Algo me esperaba allá afuera, algo que él había dejado solo para mí. El camino hacia Tapalpa parecía interminable. La carretera se retorcía entre montañas cubiertas de pinos, y la neblina bajaba como un velo espeso. El GPS repetía con voz monótona cada giro, como si conociera mi destino mejor que yo. Eran casi las 8 de la noche, y el cielo se había vuelto un manto oscuro salpicado de lluvia. Mientras conducía el viejo Jetta gris, sentía cómo el miedo y la curiosidad se mezclaban dentro de mí. Cada kilómetro me alejaba más de Guadalajara, de mi vida de antes, de mis hijos, de todo lo que conocía. Me preguntaba qué clase de secreto había dejado Julián escondido aquí. Después de casi 2 horas, el GPS indicó girar a la derecha en un camino de tierra. Dudé. No había casas, ni luces, solo árboles y sombras, pero algo en mi pecho me decía que debía seguir. Las llantas comenzaron a rechinar sobre las piedras húmedas, y el auto vibraba con cada bache. Avancé lentamente, hasta que la voz del GPS anunció con frialdad: Ha llegado a su destino. Apagué el motor. El silencio fue inmediato, tan denso que me hizo contener la respiración. Solo se oía el canto de los grillos y el golpeteo de la lluvia sobre el techo del auto. Frente a mí, apenas visible entre la oscuridad, había una pequeña cabaña de madera con una luz tenue encendida dentro. El corazón me latía con fuerza. ¿Quién vivía allí?
¿Por qué Julián me guiaría hasta este lugar? Tomé la linterna del teléfono y salí del auto. El aire olía a tierra mojada y a pino. Caminé despacio hacia la puerta y fue entonces cuando lo vi. Un sobre plastificado pegado a la madera. En él, mi nombre, escrito con la caligrafía inconfundible de Julián. Mis manos temblaban. Rompí el plástico y saqué la carta. Mi querida Adriana, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo y que encontraste mi último regalo. Sentí un nudo en la garganta. Me senté en el escalón de la entrada, bajo la lluvia fina, y continué leyendo. Sé que debes estar confundida, incluso enojada. Pero te pido que entres. Todo lo que hay dentro fue hecho para ti. Lo preparé durante años. Confía en mí, como siempre lo hiciste. Miré la puerta cerrada. Por un instante pensé en volver al auto, en esperar hasta el amanecer. Pero algo más fuerte que el miedo me impulsó. Inserté la llave que venía dentro del sobre. Giró con suavidad. La puerta se abrió con un sonido leve, y lo que vi dentro me dejó sin aliento. La cabaña era pequeña pero cálida, con paredes de madera pulida, una mesa rústica en el centro y una lámpara encendida sobre ella. En las paredes colgaban fotografías. Nuestra boda, el nacimiento de Mariana, los primeros pasos de Santiago. En una esquina, una estufa vieja, un sillón cubierto con una manta de lana. Todo estaba limpio, ordenado, casi nuevo. Sobre la mesa había otro sobre, más grande, con mi nombre. Lo abrí. Dentro había documentos, carpetas, escrituras, estados de cuenta. Leí en voz alta. Propiedad registrada a nombre de Julián Herrera y Adriana Morales. Me quedé inmóvil. Había una escritura de 12 hectáreas de terreno, una cuenta bancaria con más de 780,000 pesos, papeles de inversiones y certificados, todo meticulosamente organizado. No podía creerlo. Julián, el hombre que yo pensé que no había ahorrado nada, había construido un mundo entero sin que yo lo supiera. Seguí leyendo la carta que acompañaba los documentos. Durante años fingí que éramos pobres para protegernos. Un collar de oro con un zafiro brilló bajo la luz tenue, y junto a él, una nota pequeña, para que nunca olvides que fuiste mi tesoro más valioso. Mis piernas flaquearon. Me senté en la cama y solté un sollozo. Por primera vez desde su muerte sentí su presencia tan cerca que casi podía tocarla. Todo mi dolor, toda mi rabia, se transformaron en una mezcla de amor y asombro. Julián había planeado esto por años. Cada fin de semana que decía tener trabajo extra, cada viaje de negocios, cada peso ahorrado, todo era para construir este refugio para mí. Miré alrededor, todavía incrédula. En la pared había un reloj detenido justo a las 3:15, la hora exacta en que él murió. El silencio de la cabaña me envolvía. Solo el leve zumbido del viento contra las ventanas me recordaba que estaba viva. Tomé la carta de nuevo y leí una línea más. Si estás aquí, es porque encontraste el camino que quería dejarte. No te asustes. Lo hice con amor. Este lugar es tu nuevo comienzo. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, solo una calma profunda. Apagué la lámpara y me acosté en la cama, abrazando la carta contra el pecho. Pensé en lo que dirían mis hijos cuando lo supieran. ¿Cómo reaccionaría Verónica, la que dijo que Julián no había dejado nada? ¿Qué pensaría Mariana cuando viera que su padre no solo había dejado dinero, sino una historia entera escondida en el silencio? Cerré los ojos y sonreí entre lágrimas. Julián, lo lograste. Aún después de irte, encontraste la forma de cuidarme, y mientras el viento soplaba fuerte afuera, sentí que una parte de mí renacía. Ya no era solo una viuda perdida, era la mujer de un hombre que había amado más allá de la muerte. Esa noche dormí profundamente, con la certeza de que nada en mi vida volvería a ser igual. Pero lo que no sabía era que esa cabaña guardaba más secretos de los que podía imaginar. Y que al amanecer, cuando decidiera regresar a Guadalajara para contarle a mis hijos lo que había descubierto, comenzaría una nueva historia que pondría a prueba todo lo que yo creía saber sobre el amor, la familia y la verdad. Antes de cerrar los ojos, miré el collar una vez más. El zafiro reflejaba la luz de la luna como si respirara. Y entonces me pregunté, ¿habrías hecho lo mismo por la persona que amas?
¿Habrías guardado un secreto así para protegerla? Si crees que Julián actuó con amor, escribe en los comentarios cuántos años tienes o desde dónde estás viendo esta historia. Y si crees que ocultar la verdad nunca está bien, dale like a este video. No olvides suscribirte para conocer las historias más intensas de amor y destino. La noche siguió su curso. La lluvia cesó. Y entre el murmullo de los árboles de Tapalpa, juré que escuché su voz decirme una vez más: «Duerme tranquila, Adriana. Todo está en su lugar». Cuando desperté al amanecer, el sonido del viento entre los pinos fue lo primero que escuché. Por un momento no recordé dónde estaba. El olor a madera y a café viejo me hizo abrir los ojos y todo volvió de golpe. La cabaña, la carta, Julián. Me quedé acostada mirando el techo. Los rayos del sol se colaban entre las rendijas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Todo lo que había descubierto la noche anterior me parecía un sueño. Pero ahí estaba la caja fuerte abierta, la carta sobre la mesa y el collar de zafiro que brillaba como un pedazo del cielo. Me levanté despacio y me serví un café con el agua que encontré en una jarra de barro. Julián siempre decía que el café sabía mejor cuando uno se lo preparaba sin prisa. Sonreí entre lágrimas. Mientras bebía, observé los documentos extendidos en la mesa. Eran demasiados para asimilarlos de golpe. Escrituras, certificados, extractos bancarios, todo en orden, todo pensado hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo pudo mantener este secreto tanto tiempo? En la esquina de la carta, un párrafo que no había notado la noche anterior me llamó la atención. En el terreno encontrarás a un hombre llamado don Ramón Esquivel. Él cuida este lugar desde hace años. Fue mi amigo y mi cómplice en esta sorpresa. Puedes confiar plenamente en él. Cerré los ojos un instante. Julián, siempre tan reservado, había planeado incluso eso. No quería que estuviera sola. Tomé mi abrigo y salí al porche. El aire fresco me golpeó el rostro. El paisaje era impresionante. Un valle rodeado de árboles, un pequeño lago al fondo y más allá, las montañas cubiertas de neblina. Todo esto era mío. O más bien, era el último acto de amor de Julián. Mientras caminaba hacia el huerto detrás de la cabaña, escuché pasos sobre la tierra. Me giré y vi a un hombre mayor, de sombrero y rostro curtido por el sol, que se acercaba lentamente. «Buenos días, doña Adriana», dijo con una voz suave. «Soy don Ramón. Supongo que ya leyó la carta». Asentí, todavía sin palabras. Él sonrió con amabilidad. «Su esposo me habló mucho de usted. Dijo que cuando llegara, yo debía enseñarle cómo cuidar este lugar». Me llevó a recorrer la propiedad. Me mostró los árboles frutales que Julián había plantado uno por uno. Naranjos, duraznos, limoneros. Algunos apenas comenzaban a dar fruto. Él venía casi cada 2 semanas, me contó don Ramón. Decía que estaba trabajando, pero en realidad venía a sembrar, a pintar, a reparar. Todo con sus propias manos. Cada palabra me atravesaba como un golpe de ternura. Julián, mi Julián, que en la ciudad apenas tenía tiempo para descansar, venía aquí a construir este refugio. Y nunca me lo dijo. Nos detuvimos frente al lago. El reflejo del sol sobre el agua era tan brillante que tuve que cubrirme los ojos. Don Ramón señaló un banco de madera. Él se sentaba ahí todas las tardes. A veces se quedaba horas sin decir nada. Solo miraba el agua. Decía que era su forma de descansar el alma. Me senté en el mismo banco. Pasé la mano sobre la madera gastada. Pude imaginarlo ahí, solo, pensando en mí, planeando todo esto mientras yo creía que trabajaba horas extras en la ciudad. «Don Ramón», pregunté con la voz temblorosa, «¿por qué nunca me dijo nada?» El hombre suspiró. «Porque lo hacía por amor, señora. Decía que si usted sabía, se preocuparía, que trataría de detenerlo, y él no quería que cargara con esa responsabilidad». Sentí que las lágrimas volvían a subir. Me tapé el rostro. No podía creer que había vivido tantos años al lado de un hombre que me amó tanto y que aún así me guardó tantos secretos. Regresamos a la cabaña en silencio. Don Ramón me ayudó a encender la chimenea y se despidió con un gesto respetuoso. «Vendré mañana para revisar el sistema de riego», dijo antes de marcharse. Cuando me quedé sola, tomé de nuevo los documentos. Empecé a ordenarlos, a leer con atención cada detalle.
Había incluso un manual escrito por Julián, donde explicaba cómo administrar las cuentas, a quién llamar en caso de emergencia y los contactos de los abogados. Todo estaba pensado. Entre los papeles encontré una lista con fechas. Fechas que coincidían con los años más difíciles de nuestra vida. 2003, cuando perdí mi trabajo. 2010, cuando Santiago enfermó. 2016, cuando mi madre murió. El viento golpeó la ventana y un pensamiento me cruzó la mente. ¿Y mis hijos? ¿Qué dirían cuando se enteraran? Mariana, siempre sensible, se emocionaría. Pero Verónica, ella no soportaría saber que Julián había dejado algo sin contarle a nadie. Guardé todos los papeles en una caja de madera. Tenía que pensar bien cómo contarles. No quería que lo vieran como dinero, sino como lo que realmente era, la herencia del amor silencioso de su padre. Antes de acostarme, salí al porche una vez más. El cielo estaba lleno de estrellas. Hacía años que no veía un cielo así. En Guadalajara, las luces de la ciudad siempre lo ocultaban. Respiré profundo. El aire olía a esperanza. Me quedé allí largo rato, abrazando el abrigo de Julián que había encontrado colgado detrás de la puerta. Todavía conservaba su olor, esa mezcla de jabón barato y madera fresca. Gracias, Julián, susurré al viento. Lo entendí todo. Cada silencio, cada negativa, cada fin de semana lejos, todo tenía sentido. Al entrar, algo me llamó la atención. Debajo de la lámpara, sobre la mesa, había una pequeña llave que no recordaba haber visto antes. Era de bronce y tenía un número grabado: 12. La tomé entre los dedos, confundida. ¿De dónde había salido? ¿Por qué no la había notado antes? La luz del fuego temblaba sobre los papeles y una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Sentí que aquella llave no era solo un detalle, sino una nueva pista. Julián, incluso después de muerto, seguía guiándome paso a paso. La sostuve fuerte y miré hacia la puerta cerrada. Afuera, el bosque parecía murmurar algo que no lograba entender. Sabía que esa llave abriría algo más, pero no sabía qué. Y en el fondo de mi corazón, sentí que el verdadero misterio apenas comenzaba. Pasaron 2 días desde que encontré la llave misteriosa. La llevaba siempre conmigo, dentro del bolsillo del abrigo de Julián. Cada vez que la tocaba, sentía una mezcla de inquietud y consuelo, como si él siguiera guiándome incluso después de la muerte. Durante esas noches, dormí poco. No dejaba de pensar en lo que debía hacer. Sabía que tarde o temprano tendría que contarle a mis hijos todo lo que había descubierto. Pero, ¿cómo explicarles que su padre había vivido una vida doble, no por engaño, sino por amor? El domingo por la mañana decidí llamarlos. Mi voz tembló cuando marqué el número de Mariana. «Hija, necesito que vengas conmigo a Tapalpa. Hay algo que deben saber». «¿Algo malo, mamá?», preguntó alarmada. «No, hija. Es algo importante que tu papá dejó». Después llamé a Santiago. Tardó en responder. Su voz sonaba cansada. «Mamá, no sé si pueda ir. Verónica tiene trabajo. ¿Y los niños?». Santiago interrumpí con suavidad. «Esto tiene que ver con tu padre. No te voy a decir más por teléfono». Hubo un silencio. Luego escuché su respiración profunda. «Está bien. Iremos mañana». Pasé el resto del día limpiando la cabaña. Quería que todo estuviera perfecto, como si Julián fuera a llegar en cualquier momento. Preparé café, horneé un pan sencillo con la receta que él adoraba y puse las cartas sobre la mesa. Cuando terminé, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas. A la mañana siguiente, escuché el sonido de un motor. Corrí hasta la entrada. Era el coche de Mariana. Detrás, venía el de Santiago con Verónica en el asiento del copiloto. Me temblaron las manos. Mariana bajó primero, corriendo hacia mí. Me abrazó con fuerza. «Mamá, nos preocupaste. Casi no contestas los mensajes». «Estoy bien, hija». «Mejor que en mucho tiempo», dije sonriendo, aunque sentía un nudo en la garganta. Santiago se acercó con paso lento, mirando todo a su alrededor. «¿De quién es esta casa?», preguntó. «Vengan». «Les mostraré algo», respondí simplemente. Entraron a la cabaña. Verónica fue la última. Llevaba gafas de sol y esa expresión suya que nunca supe si era curiosidad o desdén. «Bueno, esto sí que no me lo esperaba», dijo, recorriendo la habitación con los ojos. «Parece sacado de una postal».
Mariana se quedó maravillada. Tocaba las fotos colgadas en la pared, las mismas que Julián había colocado con tanto cuidado. Papá susurró, con lágrimas en los ojos. «Esto lo hizo él, ¿verdad?» Asentí en silencio. Luego los hice sentarse a los tres frente a la mesa. Puse las cartas y los documentos frente a ellos. «Su padre me dejó esto», dije, tratando de mantener la voz firme. «Todo este lugar, las tierras, el dinero, todo está a nombre mío». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el crujido del fuego en la chimenea. Santiago tomó uno de los papeles y lo revisó incrédulo. ¿Papá tenía todo esto? Pero siempre dijo que no teníamos nada. Nos lo ocultó a todos, respondí. No por egoísmo, sino por protegernos. Temía que el dinero cambiara a la familia. Mariana comenzó a llorar. Él siempre fue así. Nunca hablaba de lo que hacía, solo trabajaba y sonreía. Verónica cruzó los brazos. «¿Y por qué no nos contó?», preguntó, con un tono que me recordó a aquella frase en el funeral. «¿Por qué hacernos creer que éramos pobres?». Respiré hondo. Porque no quería que perdiéramos lo que realmente importa. Julián sabía que el dinero puede separar más que unir. Y tenía razón. Santiago dejó caer los papeles sobre la mesa. «Yo lo juzgué mal», dijo con la voz quebrada. «Pensé que papá no planeaba el futuro, que nos había dejado sin nada». Me acerqué y le tomé la mano. «Tu padre planeó todo, hijo. Cada peso, cada ladrillo, cada árbol que ves afuera fue parte de su plan». Verónica se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Entonces esta casa, la tierra, el dinero, todo es tuyo, Adriana». «Sí», respondí con calma. «Pero no es una herencia para mí sola. Es un legado para todos nosotros». Mariana me miró sorprendida. «¿Y qué vas a hacer con todo esto, mamá?». Me quedé pensativa. «No lo sé aún, pero quiero que lo entiendan primero. Esto no es riqueza, es amor. Es la manera en que su padre nos protegió incluso después de morir». Santiago bajó la cabeza. Verónica guardó silencio. Por primera vez, su mirada perdió el brillo arrogante. Pasamos la tarde caminando por la propiedad. Les mostré los árboles frutales, el lago, el banco donde Julián solía sentarse. Mientras hablaba, noté cómo algo cambiaba en mis hijos. Mariana sonreía más, Santiago parecía más tranquilo, y hasta Verónica observaba con una mezcla de respeto y envidia silenciosa. En un momento, Mariana me tomó del brazo. «Papá siempre decía que el amor se demuestra trabajando. Creo que ahora entiendo lo que quiso decir». Asentí. «Sí, hija. Trabajó toda una vida para dejarnos esto, sin esperar agradecimientos». Cuando el sol comenzó a caer, regresamos a la cabaña. Encendí la lámpara de la mesa y puse café para todos. El ambiente era cálido, pero bajo esa calma flotaba algo tenso. Verónica fue la primera en romper el silencio. «Adriana, quiero pedirte disculpas. En el funeral fui cruel. No tenía derecho a juzgarte». Su voz temblaba. Por primera vez la vi vulnerable. «No te preocupes», respondí. «Entiendo que fue un momento difícil. Pero quiero que sepas algo, Verónica. Tu suegro no era un hombre pobre, aunque eligió vivir con poco. Quería enseñarnos que lo importante no se compra». Ella asintió en silencio. Santiago le puso una mano sobre el hombro. Mientras hablábamos, noté algo curioso. En la esquina del salón, sobre una repisa, la luz de la lámpara reflejaba algo metálico. Me levanté y me acerqué. Era una pequeña caja de madera, decorada con grabados. No la había visto antes. La tomé y la coloqué sobre la mesa. Mariana abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué es eso, mamá?». «No lo sé», respondí. La cerradura era diminuta, del tamaño exacto de la llave de bronce que había encontrado días atrás. Saqué la llave del bolsillo. El metal se sentía tibio entre mis dedos. La introduje con cuidado. Giró sin resistencia, y el clic resonó en el silencio. Dentro había un sobre blanco, perfectamente sellado, con una sola palabra escrita en la portada: «Familia». Mis hijos me miraron expectantes. Por un momento dudé en abrirlo. Sentí que las manos me temblaban. «¿Qué hacemos?», preguntó Santiago. «Esperamos», respondí. «Creo que tu padre quería que esto lo abriéramos en el momento correcto». Guardé el sobre en una gaveta de la mesa y cerré con llave. No estaba lista para más revelaciones esa noche. Mientras mis hijos se preparaban para volver a Guadalajara, los acompañé hasta los autos.
Mariana me abrazó fuerte. Mamá, quédate aquí por ahora. Este lugar es de papá, pero también es tuyo. Eso haré, hija, respondí con una sonrisa. Este será mi hogar. Cuando se fueron, la noche cayó sobre Tapalpa con un silencio profundo. Entré en la cabaña y me senté frente a la chimenea, con el sobre todavía en la mano. El fuego iluminaba la palabra escrita: familia. Y supe, sin abrirlo aún, que Julián seguía teniendo algo más que decirnos. El silencio volvió a adueñarse de la cabaña después de que mis hijos se marcharon. Afuera, el viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los pinos que rodeaban la propiedad. Me quedé sola otra vez, con el sobre blanco que tenía escrita la palabra familia descansando sobre la mesa. No lo abrí. Algo dentro de mí me decía que todavía no era el momento. Encendí la chimenea y observé cómo el fuego devoraba los troncos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No la paz del olvido, sino la que llega cuando uno empieza a entender. Julián me había dejado más que dinero o tierras. Me había dejado una segunda oportunidad. Esa noche dormí profundamente, escuchando el crujido del fuego y el sonido distante del agua del lago. Al despertar, el aire olía a tierra húmeda y a esperanza. El sol entraba por la ventana con una suavidad que me recordó los amaneceres de cuando recién nos casamos. Bajé al huerto para regar las plantas. Todavía no sabía muy bien cómo hacerlo, pero recordé las palabras de don Ramón. Las plantas, como las personas, necesitan constancia. No solo agua, también atención. Lo escuché llegar poco después, con su sombrero viejo y su andar pausado. Buenos días, doña Adriana. Veo que ya empieza a tomarle cariño a la tierra. No tengo opción, le respondí sonriendo. Este lugar parece tener vida propia. Don Ramón me ayudó a reparar una cerca rota y me mostró cómo usar el sistema de riego automático que Julián había instalado. Su esposo era un hombre ingenioso, dijo mientras ajustaba una válvula. Planeó todo hasta el último detalle. Cada rincón de la propiedad me hablaba de Julián. La forma en que colocó las herramientas, las piedras alineadas junto al sendero, el pequeño molino de viento que giraba sin cesar. Todo tenía su huella. Pasaron los días y poco a poco empecé a sentir que la cabaña me aceptaba. Traje algunos libros, fotografías y una colcha bordada que había hecho mi madre. Cambié las cortinas, añadí flores silvestres en frascos de vidrio. El lugar comenzó a parecer mío, aunque en el fondo sabía que seguiría siendo de él, de Julián, de nosotros. Una mañana, el licenciado Torres llegó sin previo aviso. Traía una carpeta en la mano y una sonrisa amable. Buenos días, señora Adriana. Vine para continuar con la transferencia oficial de la propiedad. Su esposo dejó instrucciones precisas sobre cómo debía hacerse todo. Me senté frente a él en la mesa donde aún descansaba el sobre blanco. El licenciado desplegó varios documentos y me explicó cada paso con paciencia. Julián había sido meticuloso hasta el final. Había dejado las tierras a mi nombre, con una cuenta de respaldo y una lista de proveedores que conocían bien la zona. Debo decirle algo, añadió el abogado con tono casi confidencial. En mis años de trabajo, pocas veces vi a alguien planear con tanta precisión. Su esposo no solo pensó en usted, también en sus hijos y en los nietos que algún día vendrán. Sentí un nudo en la garganta. Firmé los papeles en silencio, con lágrimas cayendo sobre la tinta. Después de que el abogado se marchó, don Ramón y yo almorzamos bajo el porche. Él hablaba poco, pero cada palabra suya tenía peso. ¿Sabe qué es lo más bonito de este lugar?, me dijo. Que fue construido con paciencia. Los lugares así guardan energía buena. Usted va a estar bien aquí, doña Adriana. Asentí mirando el horizonte. La neblina se levantaba lentamente, dejando ver los campos verdes y el lago reluciente. Por primera vez, no sentí miedo del futuro. Esa tarde, mientras limpiaba un mueble viejo, encontré una libreta cubierta de polvo. La abrí con curiosidad. Era el cuaderno donde Julián anotaba cada gasto, cada idea, cada pensamiento. Su letra era la misma que en las cartas. En la primera página, una frase escrita con tinta azul. Un hogar no se construye con paredes, sino con propósitos. Pasé las hojas lentamente. Había listas de materiales, dibujos de planos, fechas de compra. En una página leí: 9 de septiembre, 2018.
Planté los primeros duraznos. Adri siempre quiso tener uno en casa. Ojalá florezcan cuando ella los vea. No pude contener el llanto. Cerré la libreta y la abracé contra mi pecho. Miré por la ventana y vi los pequeños árboles de durazno que comenzaban a echar flores rosadas. Era como si Julián me hablara desde el otro lado del tiempo. Los días siguientes fueron tranquilos. Empecé a establecer una rutina. Me levantaba temprano, preparaba café y caminaba por la propiedad antes de que el sol subiera. Don Ramón me enseñó a distinguir cuándo las frutas estaban listas, cómo podar los árboles y cómo aprovechar el agua de lluvia. Me sentía útil otra vez. Viva. De vez en cuando, Mariana me llamaba para saber cómo estaba. Santiago, en cambio, se mantenía distante, quizás por vergüenza o por no saber cómo enfrentar todo lo que había descubierto. Verónica no volvió a llamarme. Y, aunque al principio me dolió, luego comprendí que cada quien procesa la verdad a su manera. Una tarde, mientras regaba las flores del porche, escuché un sonido de motor a lo lejos. Pensé que sería don Ramón, pero no. Era Santiago. Bajó del coche con una expresión seria, casi avergonzada. «Hola», mamá dijo simplemente. «Hola, hijo». ¡Qué sorpresa! Nos sentamos bajo el porche. Él miró el paisaje en silencio. «No dejo de pensar en papá», dijo al fin, «en todo lo que hizo por nosotros sin decir una palabra. Me siento culpable». «No deberías», le respondí. «Tu padre no quería que te sintieras en deuda. Solo quería que entendieras lo que realmente vale la pena». Santiago asintió. Sus ojos se humedecieron. «Verónica no deja de hablar del dinero, de las tierras. Yo le dije que esto no se trata de eso. Pero siento que la perdí». Le tomé la mano. «Hijo, a veces el dinero no cambia a las personas, solo revela lo que siempre tuvieron dentro. No te castigues por lo que no puedes controlar». Nos quedamos callados un momento. El viento movía las hojas y el olor de los duraznos en flor llenaba el aire. «Papá te amaba mucho», mamá susurró. «Ahora lo entiendo». Sonreí. «Y yo a él, hijo. Más de lo que imaginé». Cuando cayó la tarde, Santiago se despidió con un abrazo largo, de esos que curan. Antes de subir al coche, me miró con una expresión nueva, más tranquila. «Mamá, me alegra que estés aquí. Este lugar te pertenece». «Nos pertenece a todos», le respondí. «Y aún no hemos descubierto todo lo que papá dejó». Después de que se fue, el silencio regresó. Entré a la cabaña y vi el sobre blanco todavía en la mesa. Algo me impulsó a tomarlo. Lo observé un largo rato bajo la luz de la lámpara. No sabía por qué, pero esa noche el papel parecía más viejo, más frágil, como si el tiempo quisiera apurarme a abrirlo. Con el corazón latiendo fuerte, deslicé un dedo por el borde. Pero justo cuando iba a romper el sello, escuché 3 golpes en la puerta. Me congelé. Nadie debía venir a esas horas. Miré por la ventana. Afuera, solo la oscuridad y la neblina. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Apagué la lámpara, sostuve el sobre contra mi pecho y esperé. «¿Quién está ahí?», pregunté con voz temblorosa. El viento respondió con un silbido. No hubo otra voz, solo el sonido de pasos alejándose entre los árboles. Me quedé de pie en medio del silencio, con el corazón desbocado y una pregunta clavada en el pecho. ¿Y si los secretos de Julián aún no habían terminado de revelarse? La mañana después de aquella noche, no pude dejar de pensar en los golpes en la puerta. El sonido seguía repitiéndose en mi cabeza, como un eco que se negaba a desaparecer. Revisé todo el perímetro de la cabaña, pero no encontré huellas, ni señales de nadie. Don Ramón llegó poco después y notó mi expresión. «¿Todo bien, doña Adriana?», preguntó con su tono pausado. «Sí, solo fue una noche extraña», respondí tratando de sonar tranquila. «Por aquí el viento hace ruidos raros. No se preocupe, esta zona es segura». Asentí, aunque en el fondo sabía que no era solo el viento. Algo, o alguien, había estado ahí afuera. Esa tarde, mientras limpiaba una estantería vieja, encontré un cuaderno escondido entre 2 tablas sueltas. Estaba cubierto de polvo y amarrado con una cinta. Mi corazón se aceleró, lo tomé con cuidado y vi su nombre escrito en la portada: Julián Herrera. Julián no solo había construido una casa, había construido una historia, ladrillo por ladrillo, con cada acto silencioso. Seguía leyendo, incapaz de detenerme.
02 de noviembre de 2019. El médico encontró algo en mi corazón. No le dije nada a Adri. No quiero que se preocupe. Tal vez no me quede mucho tiempo, pero debo terminar la cabaña. Ella la necesitará. El aire me faltó. Las letras se volvieron borrosas por las lágrimas. Julián había vivido sus últimos años sabiendo que estaba enfermo, y aún así, nunca me lo dijo. Pasé a otra página, fechada en 2020. Confirmado. El corazón está muy dañado. El doctor recomienda cirugía, pero no quiero pasar mis últimos meses en un hospital. Prefiero seguir trabajando aquí, entre los árboles. Cuando Adri lea esto, espero que me entienda. Cerré el cuaderno por un momento, incapaz de seguir. Mis manos temblaban. La sensación era una mezcla de amor, tristeza y rabia. Quise gritar, reclamarle por no haberme contado nada, pero al mismo tiempo comprendí su razón. Julián no soportaba verme sufrir. Siempre había preferido cargar solo con el peso de sus preocupaciones. Volví a abrir el diario. 07 de junio de 2023. Programé el GPS hoy. Si todo falla, al menos ella podrá encontrar la dirección. No quiero dejarla perdida. Este lugar será su refugio. Fue entonces cuando lo entendí todo. Cada paso mío, cada pista, había sido cuidadosamente planeada por él. El GPS, la carta, la llave, todo era parte de una cadena de amor que él había dejado para guiarme incluso después de la muerte. Guardé el cuaderno en mi regazo y miré hacia la ventana. El viento movía las ramas suavemente, y por un momento creí escuchar su voz entre los árboles. Esa noche apenas pude dormir. Me levanté a medianoche y encendí una lámpara. Volví a leer las últimas páginas del diario. La última anotación estaba escrita con una caligrafía más débil, casi temblorosa. 23 de marzo de 2024. Ya no tengo fuerzas. Don Ramón me ayuda con los últimos detalles. Sabe más de lo que dice, pero guarda silencio. Estoy en paz. Hice todo lo que pude para proteger a Adri. Si ella está bien, todo valió la pena. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. Julián había planeado su partida con la misma precisión con la que había planeado nuestra vida. Cada palabra era una despedida silenciosa. A la mañana siguiente, busqué a don Ramón. Lo encontré junto al lago, revisando el sistema de riego. Don Ramón, le dije, sosteniendo el diario. ¿Usted sabía? El hombre me miró con tristeza y asintió. Sí, doña Adriana. Su esposo me pidió que no le dijera nada. Decía que quería que usted recordara al hombre fuerte, no al enfermo. ¿Cuánto tiempo lo supo?, pregunté, con la voz quebrada. Casi 5 años. Venía cada semana, aunque ya apenas podía caminar. Se sentaba ahí, en ese banco, mirando el agua. Decía que le gustaba escuchar el silencio del lugar que algún día sería suyo. Me quedé muda. Miré el lago, las hojas flotando en la superficie, el reflejo del sol en el agua. Lo imaginé sentado ahí, cansado, con la mirada perdida pero el corazón en calma. ¿Por qué no me lo contó don Ramón? Yo habría querido cuidarlo, porque eso lo habría lastimado más, dijo él. No quería que usted cargara su dolor. Él decía que su mayor orgullo era verla feliz. Sentí un nudo en la garganta. Apreté el diario contra el pecho y susurré apenas audible. Él siempre pensó en todo, hasta en cómo quería que lo recordara. Pasamos el resto del día en silencio. Cuando don Ramón se fue, regresé a la cabaña y coloqué el cuaderno sobre la mesa, junto al sobre blanco que aún no había abierto. Me quedé observándolos a ambos. 2 objetos que contenían el alma de mi esposo. Uno ya revelado, el otro todavía guardando su secreto. Por la noche, encendí la lámpara y volví a leer algunas frases del diario. Entre las páginas encontré una hoja suelta. Era una nota que no había visto antes. En la parte superior, la fecha era del año anterior a su muerte. Si Adri alguna vez encuentra esto, dile que revise la caja de herramientas del taller. Hay algo más que debe saber. Levanté la vista, sorprendida. En la esquina de la cabaña había una puerta que daba al pequeño taller de Julián. No la había abierto desde que llegué. Tomé una linterna y crucé la habitación. La puerta rechinó al girar. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Las herramientas colgaban en su sitio, alineadas con precisión. En una esquina, sobre una mesa, encontré una caja metálica con su nombre grabado. La levanté con esfuerzo y la puse sobre el banco de trabajo.
Estaba cerrada con candado, y justo en ese momento recordé la llave de bronce que había usado para abrir la caja del sobre familia. La saqué de mi bolsillo, la introduje con cuidado y giré. El candado se abrió con un clic. Dentro había varios sobres, fotos antiguas y una grabadora pequeña. Mi respiración se detuvo. Saqué la grabadora y vi una nota pegada en la parte trasera. Reproduce esto solo cuando te sientas lista. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Apreté el aparato entre mis manos y cerré los ojos. Aún no sabía si estaba lista para escuchar la voz de Julián otra vez, pero algo me decía que lo que estaba por oír cambiaría para siempre la historia que yo creía conocer. Pasaron 3 días antes de que me atreviera a encender la grabadora que encontré en la caja del taller. La tenía sobre la mesa, junto al diario y los sobres cerrados. Cada noche la miraba, preguntándome si realmente estaba lista para volver a escuchar su voz. Julián siempre fue un hombre de pocas palabras, pero cada una suya tenía un peso especial. Sentía que, al oír esa grabación, volvería a abrir una herida que apenas empezaba a sanar. Aquella mañana, mientras el sol apenas despuntaba entre los árboles, tomé una taza de café y me senté frente al lago. Respiré hondo, encendí la grabadora y presioné el botón de reproducción. Su voz llenó el aire. Era cálida, pausada, exactamente como la recordaba. Adri, si estás escuchando esto, significa que ya encontraste la cabaña. No sé si lloraste, si te enojaste, o si simplemente te reíste de mi manera tan complicada de hacer las cosas. El ingeniero Luna fue compañero de su esposo en algunos proyectos inmobiliarios. Trabaja en Guadalajara. ¿Quiere que le dé su número? Por favor, le dije casi sin respirar. Pasé el resto del día con el corazón acelerado, dudando si debía hacerlo o no. Finalmente, al anochecer, marqué el número. Una voz masculina contestó. «¿Bueno? ¿El ingeniero Mauricio Luna? Habla Adriana Morales, la esposa de Julián Herrera». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una exhalación profunda. «Señora Morales, no sabe cuánto tiempo he esperado esta llamada. Acordamos vernos al día siguiente en Tapalpa». Cuando llegó, era un hombre de unos 60 años, con cabello entrecano y mirada amable. Bajó de su camioneta con un portafolio en la mano. Su expresión era mezcla de respeto y nostalgia. «No puedo creer que esté aquí», dijo al saludarme. «Julián me habló tanto de usted que siento que ya la conozco». Nos sentamos en el porche. Le serví café y durante varios segundos ninguno habló. Finalmente, él rompió el silencio. Su esposo fue un hombre extraordinario. Yo trabajé con él durante más de 20 años, pero la mayoría de la gente no sabía en qué consistía realmente su trabajo. Lo miré con atención. ¿A qué se refiere? Julián tenía un don. Tenía un ojo especial para identificar terrenos con potencial. Cuando yo apenas veía un pedazo de tierra, él ya imaginaba lo que podía ser. Empezó ayudándome con análisis de suelos, después con inversiones, pero nunca aceptó dinero en efectivo. Siempre pedía que se lo pagara con participaciones. Fruncí el ceño. ¿Participaciones? Sí. Porciones pequeñas de cada proyecto en el que colaboraba. Pensaba a largo plazo. Decía que el dinero se gasta, pero las buenas decisiones crecen. Me quedé en silencio. Julián, el hombre que regateaba en el mercado, había sido en secreto un estratega financiero. Mauricio abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa. «Esto le pertenece». Su esposo me pidió que se lo entregara si algún día venía a buscarme. La abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos de propiedad, estados financieros, contratos, cada uno con el nombre de Julián y mi propio nombre en letras pequeñas al pie de página. «No entiendo», susurré. Él participó en 17 proyectos inmobiliarios, algunos en Guadalajara, otros en el norte del país. Fue parte de un grupo que compró terrenos rurales para convertirlos en comunidades sustentables. Y no lo hizo por dinero. Lo hizo porque creía que el futuro debía construirse con honestidad. Pero él nunca me dijo nada, porque sabía que no le gustaba hablar de dinero, y también porque tenía miedo. Miedo de que, si usted lo sabía, otras personas también lo descubrirían. Y el dinero atrae más peligros de los que uno imagina. Me quedé mirando los papeles. El número final en la última hoja me dejó sin aliento. Era una cantidad que jamás habría imaginado. Mauricio me observó en silencio.
Él planeó todo con una precisión impresionante. Antes de morir, me pidió que esperara al menos un año antes de contactarla. Dijo que necesitaba tiempo para asimilar su partida antes de enfrentarse a la última parte del plan. Me cubrí el rostro con las manos. Las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. No sé qué decir. No diga nada, respondió él con suavidad. Solo sepa que su esposo no solo fue mi socio, fue mi amigo, y que hablaba de usted como si fuera su centro. Todo lo que hizo fue por amor. Pasamos la tarde revisando los documentos. Cada firma, cada inversión, cada movimiento tenía un propósito claro. Julián había construido un imperio silencioso, no para presumirlo, sino para proteger a su familia. Al despedirse, el ingeniero me estrechó la mano con firmeza. Su esposo fue el mejor hombre que conocí. Me pidió que le diera un último mensaje. ¿Cuál? Que no deje que el dinero cambie lo que son, que siga viviendo como siempre lo hizo, con sencillez y amor. Cuando se fue, me quedé sola en el porche, viendo el camino perderse entre los árboles. A lo lejos, el sol se ocultaba y el lago reflejaba un tono dorado. Sentí que, de alguna forma, Julián seguía ahí, observándome, asegurándose de que entendiera el significado de todo. Entré a la cabaña y me senté frente a la mesa. Abrí de nuevo la carpeta. Entre los documentos encontré una carta doblada en 4, escrita a mano con su caligrafía. Mi Adriana, si Mauricio te entregó esto, ya sabes todo. Ahora tienes lo que necesitas para estar segura. Pero hay algo más que quiero que descubras. No todo lo que hice fue para protegerte, también fue para enseñarte. Busca la caja que está debajo del banco del lago. Ahí está la última parte de nuestra historia. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Corrí afuera, el aire frío de la tarde golpeando mi rostro. Me arrodillé junto al banco donde él solía sentarse y aparté las hojas secas. Debajo, efectivamente, había una caja pequeña de madera. La levanté con cuidado. Estaba cerrada, pero no tenía candado. Dentro había fotografías antiguas, cartas y una nota más pequeña. La tomé entre mis manos. Cuando termines de leer esto, sabrás que no solo te dejé un hogar, sino una misión. No la cumplirás sola. Mi respiración se detuvo. Levanté la vista hacia el lago. El viento soplaba con fuerza, moviendo el agua en pequeñas olas. Sentí que algo nuevo estaba por comenzar, algo más grande que las tierras, los papeles o el dinero. Y aunque aún no sabía qué significaba aquella misión, entendí que el camino de Julián todavía no había terminado. Esa noche no pude dormir. Me quedé junto a la ventana de la cabaña viendo el reflejo de la luna sobre el lago. Tenía la pequeña caja de madera sobre mis piernas. La abrí una y otra vez, repasando las fotografías y las cartas que había dentro. En una de ellas aparecía Julián más joven, de pie junto a un grupo de trabajadores frente a un terreno en construcción. Detrás, con letra firme, había escrito: «No se trata de lo que posees, sino de lo que construyes para otros». Leí la frase una y otra vez. Era como si me hablara directamente. Al amanecer, el canto de los pájaros me encontró todavía despierta. Preparé café y salí al porche. El aire fresco de Tapalpa olía a tierra mojada y a duraznos maduros. Observé el paisaje y pensé que todo lo que me rodeaba, cada árbol, cada piedra, existía gracias a su amor silencioso. Más tarde llegaron Mariana y Santiago con sus familias. Me vieron de pie junto al lago y corrieron a abrazarme. «Mamá, ¿por qué nos llamaste tan urgente?», preguntó Mariana, un poco preocupada. «Porque su padre nos dejó algo más», respondí, señalando la caja sobre la mesa. «Algo que no está hecho de dinero, sino de propósito». Nos sentamos todos alrededor. Abrí la caja y mostré las fotos, las cartas y la nota final. Les leí en voz alta la frase de Julián: «No solo te dejé un hogar, sino una misión. No la cumplirás sola». Por un momento, el silencio se hizo tan profundo que solo se escuchaba el viento entre los árboles. Santiago fue el primero en hablar. «¿Qué quiso decir con eso, mamá?». «Creo que quería que continuáramos lo que él empezó», respondí. «Que usemos lo que nos dejó, no solo para vivir mejor, sino para hacer algo que ayude a otros». Mariana asintió con lágrimas en los ojos. «Papá siempre decía que quien siembra amor, cosecha esperanza». Entonces supe que entendían.
Les conté sobre los documentos que el ingeniero Mauricio me había entregado, sobre las inversiones y los proyectos que Julián había construido. Podríamos destinar parte de esos recursos a algo más grande, dije. Tal vez una fundación o una escuela en su nombre. Un lugar que dé oportunidades a la gente como él, que trabajó toda su vida sin reconocimiento. Verónica, que hasta entonces había permanecido callada, levantó la mirada. Eso sería hermoso, dijo con voz suave. Julián me enseñó con su ejemplo que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. La miré sorprendida. Había sinceridad en su rostro. Por primera vez sentí que la familia entera estaba unida, sin resentimientos, sin máscaras. Pasamos el día hablando de ideas, riendo, recordando anécdotas de Julián. A los niños les encantaba correr por el campo y recoger flores. Cuando el sol comenzó a caer, todos nos reunimos frente al lago. Llevé una pala, un roble joven y una pequeña placa de metal. En silencio cavamos un hoyo y plantamos el árbol. Mariana colocó la placa al pie del tronco. En ella se leía: el amor verdadero no presume, protege. Santiago me abrazó por los hombros. Papá estaría orgulloso de ti, mamá. De todo esto. No de mí, respondí. De nosotros. Porque entendimos lo que él quiso dejarnos. Cuando regresamos a la cabaña, ya era de noche. Los niños dormían en el sofá y la chimenea iluminaba los rostros cansados, pero felices de mis hijos. Saqué el último sobre de la caja y lo abrí. Dentro había una carta fechada el año anterior a su muerte. Mi querida Adriana, si estás leyendo esto, significa que encontraste todo, que el amor y la paciencia te llevaron hasta aquí. No me arrepiento de haber callado mis planes, porque quería que los descubrieras cuando más los necesitaras. Quise que este lugar fuera más que un refugio. Quise que fuera el punto de partida de una nueva historia. Si logras que nuestra familia entienda que el amor no termina con la muerte, entonces habré cumplido mi propósito. Recuerda siempre: la riqueza más grande está en cuidar de los tuyos y ayudar a quienes no tienen a nadie. Ese es el legado que quiero que perdure. Terminé de leer con la voz quebrada. Mariana lloraba en silencio. Santiago sostenía la mano de su esposa. Verónica se levantó y se acercó al retrato de Julián que colgaba en la pared. Gracias, susurró. Por no rendirte, por enseñarnos a todos lo que significa amar. Afuera, el viento soplaba suave, y las ramas del nuevo roble se mecían como si respondieran al agradecimiento. En los días siguientes, empezamos a trabajar en lo que habíamos decidido: crear una fundación en nombre de Julián Herrera. Queríamos ayudar a familias humildes del campo, dar becas a jóvenes que quisieran estudiar ingeniería o agricultura, construir algo que dejara huella. Don Ramón y el ingeniero Mauricio se unieron al proyecto. Cada quien aportó su conocimiento. Y poco a poco la idea comenzó a tomar forma. Mientras organizábamos los papeles, encontré una frase que Julián había escrito al margen de uno de sus documentos. El amor no es prometer, es planear para cuando uno ya no esté. Me quedé mirando esas palabras largo rato. Eran la esencia de su vida, de nuestra historia. Un año después, inauguramos la primera escuela rural con su nombre, Centro Comunitario Julián Herrera. El día de la apertura, los niños soltaron globos blancos que se elevaron hasta perderse en el cielo azul de Tapalpa. Mariana leyó unas palabras frente a todos. Este lugar no nació del dinero, sino del amor de un hombre que supo cuidar en silencio. Mi padre enseñó que la verdadera riqueza está en proteger, no en presumir. Mientras aplaudían, levanté la mirada al cielo y susurré: lo logramos, Julián. Tu legado sigue vivo. El viento sopló fuerte, levantando el polvo del camino. Cerré los ojos y, por un instante, juraría que escuché su voz diciendo: te lo dije, Adri. Todo valía la pena. El tiempo siguió su curso. La cabaña se volvió un punto de encuentro familiar. Los domingos nos reuníamos para comer. Los nietos corrían por el huerto y don Ramón se encargaba de cuidar los árboles de durazno. Cada rincón seguía respirando su presencia. Y cada noche, antes de dormir, tomaba el collar de zafiro y la llave de bronce, y los colocaba sobre la mesa, uno junto al otro, como recordatorio de todo lo que habíamos vivido. Porque la historia de Julián no fue la de un hombre rico, sino la de alguien que entendió el significado más profundo del amor: prever, proteger
y dejar esperanza donde otros solo dejarían silencio. Y si tú, que escuchas esta historia, alguna vez te has sentido solo o has pensado que el amor se acaba cuando alguien muere, recuerda esto: el amor verdadero nunca se va, solo cambia de forma. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias reales que nos recuerdan que el amor, la familia y la esperanza aún existen. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué parte te hizo llorar o sonreír, porque al final, todos tenemos un Julián en nuestra vida. Alguien que nos enseñó que amar de verdad no es hablarlo, sino demostrarlo, incluso cuando ya no está.